Más lo que dejamos pendiente antes de irnos a la pausa, la conversación en torno a la primera cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global, incluyente, sostenible y equitativa que se celebrará 27 y 28 de julio en Cartagena de India y que ha sido aplaudida por organismos internacionales como por ejemplo ONU, que espera que los estados se sumen a esta iniciativa como plataforma permanente, transparente e incluyente de toma de decisiones para la cooperación tributaria regional. Tomamos contacto entonces con el economista uruguayo Pablo Ferreri, quien fuera subsecretario de Economía y Finanzas. ¿Cómo está, Pablo? Ahora sí, bienvenido a toda Latinoamérica a través de DNews. Muy buenos días, un enorme placer estar con ustedes. Espero que ahora sí con buen audio. Sí, claro que sí, lo escuchamos perfecto ahora, Pablo. Muchas gracias. Primero, ¿cuál es la importancia para usted de esta cumbre? Bueno, yo creo que puede ser un hito histórico. Es la primera vez que los países del continente se dan cita en una reunión de estas características, que además cuenta con una fuerte presencia también de la sociedad civil, del sector privado, es decir, todos aquellos interesados en estos temas para discutir los problemas que tienen en América Latina y que son innegables a esta altura. América Latina es un continente que en general recauda mucho menos que los países desarrollados. La presión tributaria en promedio en América Latina es 10 puntos menos porcentuales del PBI que en los países de la OCDE. Esto significa muchísimo menos recursos para hacer políticas públicas, para atender la vivienda, la salud, la seguridad, la educación, etcétera. Pero además no tenemos un sesgo progresivo, es decir, no hay una adecuada distribución de la carga tributaria entre los distintos ciudadanos en función de su capacidad contributiva. Tenemos en líneas generales, podemos decir, que en América Latina se recauda poco y se recauda mal, salvo algunas excepciones como países como Argentina, Brasil o el propio Uruguay, que tienen presiones tributarias más altas. Pero además de estos problemas, también enfrentamos problemas a nivel internacional. Los países latinoamericanos en general han enfrentado solos o han ido solos a las discusiones en los foros globales donde se discuten temas tributarios, y en general eso los ha condenado a la debilidad o a la irrelevancia a la hora de la toma de decisiones, haciendo que las soluciones finales que se adoptan no siempre sean las más beneficiosas para la región. Sumado a esto, nuestro continente tiene algunas debilidades institucionales a la hora de hacer aplicar las normativas, de promover la transparencia, de combatir otros delitos como el lavado de activos, la corrupción, el enriquecimiento ilícito, delitos para los cuales también la información fiscal y tributaria puede ser muy útil de utilizar. Para tratar todos estos temas es importante que la región tenga una mirada por lo menos coordinada, o sea, no podemos pretender que todos los países piensen igual, pero claro, sí se puede llegar a consensos y por lo menos poner los problemas arriba de la mesa para que se discutan entre todos y tratar de poner a América Latina en cierta convergencia hacia el desarrollo, claro, donde la política fiscal es una herramienta fundamental para estos temas. Claro, que es importante lo que usted señala. No, le quería decir, Pablo, que lo que usted señala es importante porque los temas o los problemas que tienen que ver con los tributos o con los impuestos en América Latina están desde el antes o del después de la tributación. Usted ha mencionado, por ejemplo, países que pueden tener una carga económica o una carga tributaria alta, pero que no necesariamente distribuyen bien esos impuestos o que no necesariamente abordan bien o que tienen buenas economías, que sustenten entonces que recaudar altos impuestos pueda ser bueno para la población. Y a eso me refiero con que los problemas pueden estar en el antes de los tributos o en el después de los tributos. Y enfrentamos en toda Latinoamérica conversaciones respecto a reformas tributarias. Hay algunos consensos sobre la mesa en algunos países y usted lo ha puesto acá también, y lo dice también la Organización de las Naciones Unidas cuando habla de esta cumbre. Por ejemplo, los problemas de transparencia, los problemas de progresividad, los problemas de elusión y evasión. ¿Cuáles son algunos consensos que uno pudiera decir, ya, quizás la manera de abordarlos todavía está en discusión o cada país y su política pública lo resolverá con sus propias democracias y sus propios congresos, pero ¿cuáles son los consensos que hay respecto de los problemas que hay que solucionar? Bueno, yo creo que lo primero es poner el tema arriba de la mesa. Reitero, aunque parezca increíble, es la primera vez que se da una cumbre de estas características donde todos los países o muchos países de Latinoamérica vengan a discutir estos problemas. El primer consenso, para mí, humilde opinión, es reconocer que estos temas son un problema. Cuando vemos, según informes de la CEPAL, que la evasión en América Latina es de 6 puntos del PBI, claro, bueno, es un problema. Imaginemos, sin cambiar las normas,
solamente por combatir la evasión, si nuestros países pudieran tener 6 puntos del PBI para aplicar a políticas públicas y generar estados de bienestar más potentes. Claro. Es una diferencia muy importante. Es muy importante también, después, perdón Pablo, bajarle ese punto a la ciudadanía. Cuando se habla de 6% menos del PIB de recaudación por elusión o por evasión, nosotros hemos estado acá también hablando de economías ilegales, por ejemplo, que están muy de moda, el robo de streaming, de un montón de informalidades en la economía de la que la población toma parte sin quizás conocer que está siendo parte de una cadena del crimen organizado que llega a grandes bandas enriquecidas a nivel mundial y que por otro lado dejan de percibir el país dineros que pueden ser bien distribuidos o en los que hay que mejorar distribución, pero que al menos son dineros que quedan para el país y no para instituciones informales o empresas informales o ilegales. Es importante dar esa bajada. Si usted nos puede ayudar también a entender esos conceptos cuando se habla de evasión y de un 6% del Producto Interno Bruto de Latinoamérica que se estaría perdiendo por eso. Sí, como tú muy bien decís, eso además horada las democracias, por un lado, y frena el desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Los países se dan normas para convivir en sociedad. Cuando se determinan normas para pagar impuestos y hay quienes no la cumplen, sobre todo quienes no la cumplen son quienes tienen más herramientas para poder evadir y no cumplir con las normas. Generalmente son aquellos que tienen grandes fortunas y que pueden montar esquemas para evasión. Bueno, están ayudando a no cumplir con el orden democrático. Y por otro lado es un freno al desarrollo. Porque cuando hablamos, yo soy contador público y cuando los contadores o los economistas hablamos de puntos del PBI o millones de dólares, etcétera, yo creo que hay que traducirlo a cosas concretas de la vida de la gente, que es lo que importa al final del día, porque esto es para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Cuando podemos tener menos patrulleros, cuando tenemos menos bancos en las escuelas, cuando nuestros países no tienen los recursos necesarios para atender una crisis como la del COVID, cuando tenemos la desigualdad más alta del planeta Tierra, bueno, todo eso son muestras claras de ausencia del Estado y esa ausencia se explica por la falta de recursos para atender las políticas públicas. Por una parte, porque es importante también, Pablo, y yo para la vida de los ciudadanos de América Latina. Sí, eso por una parte, porque yo quisiera que usted se refiriera también a una discusión que también está en la ciudadanía de los distintos países de Latinoamérica y del mundo también a veces cuando se habla contra los impuestos, porque, por ejemplo, no son bien utilizados por los gobiernos o por los estados. ¿Ese es otro problema también que se va a abordar en esta cumbre? Sí, yo creo que ese es un tema central y que hace a la legitimidad moral a la hora de cobrar impuestos. Cuando los ciudadanos sienten que en sus países los impuestos son aplicados, como decía, políticas públicas de calidad, brindando buena educación, buena salud, buena política de vivienda, eso hace más fácil el cobro de impuestos y le da legitimidad a los estados para hacerlo. Cuando la percepción ciudadana es que esos recursos se aplican mal o hay corrupción en los gobiernos, claro, y no ocurre lo que debería ocurrir con esos recursos, obviamente es mucho más difícil cobrar impuestos. Yo creo que esta cuestión que tú mencionas es un aspecto, claro, central y que por lo tanto requiere, y es muy bueno que esté en esta cumbre ocurriendo eso, que no solo estas cosas se discutan a nivel gubernamental, sino que la sociedad civil y el sector privado también formen parte de esta discusión. Tienen que estar todos sentados en la mesa, los que diseñan las normas, los que pagan los impuestos y los beneficiarios o perjudicados, que son al final del día los ciudadanos. Claro. Por eso creo que el formato que tiene esta cumbre es bien importante, porque están todas las patas de la mesa, los que tienen que sentarse y conversar. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es muy bueno. Ojalá que esto, obviamente, todos estos temas que son tan sensibles y tan importantes no se resuelven de un día para el otro, pero esta cumbre lo que hace fundamentalmente es poner la primer piedra de un camino que debe ser de largo plazo y ojalá se pueda generar institucionalidad al respecto de esto para que no sea algo que vaya al vaivén de un gobierno o de otro, sino, claro, que vayan pasando los gobiernos y la región vaya coordinando sus acciones
y vaya mostrando una posición de mayor fortaleza a nivel internacional. Reitero, eso también es muy importante para nuestros países. Claro, importante lo que usted decía, recordaba, por ejemplo, los mecanismos de transparencia. Hay países a los que los ciudadanos les llega a final de año o todos los meses una carta del gobierno o del Estado contándole en qué se fueron o se distribuyeron sus impuestos, por ejemplo. O hay otros donde veíamos en Madrid, por ejemplo, también marchas con miles de personas en la calle defendiendo más recursos para sanidad pública porque tienen la experiencia de haber visto cómo se utilizan y de qué manera se pueden utilizar bien esos impuestos. Si no, efectivamente crece toda la industria ilegal con una ciudadanía que no lo defiende porque no entiende finalmente de qué manera puede ser mejor pagar impuestos si no lo ven a la vuelta de regreso, como usted señalaba, en su día a día. Importante cumbre tributaria de la región de América Latina y el Caribe, que 27 y 28 de julio se realiza entonces en Colombia, con la participación de distintos países, además, no solamente de sus representantes, sino que también estamos hablando de, como usted señalaba, la sociedad civil, mundo privado, importante, y veremos los resultados también y cuáles son las conversaciones que aquí se establezcan. Muchas gracias, Pablo Ferreri, economista del Uruguay, ex subsecretario de Economías y Finanzas de ese país. Que esté muy bien. Un enorme placer en las órdenes. Gracias.